Bueno, veis la presentación, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Vale. Bueno, oye, pues lo primero de todo agradeceros pues la presencia en el webinar, esperando pues que sea de vuestro interés y con el objetivo pues de presentar el programa Neotec, que como sabéis pues acaba de salir publicado el viernes pasado, y intentar pues daros un brochure de lo que es la convocatoria, las características y a partir de ahí pues lógicamente abrir una sección de ruegos, preguntas y también con el objetivo lógicamente de que más adelante pues podamos tener a lo mejor una conversación más directa y personal, sobre todo para resolver dudas particulares de las empresas y proyectos que cada uno de vosotros pues puede estar involucrado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la presentación no es muy larga, es corta, es un poco presentación y seguramente que muchos de vosotros pues ya hayáis oído hablar del programa Neotec. Entonces, bueno, pues el objetivo es explicaros en el más detalle, pero también abriendo un poco el debate, ¿no? Entonces, como sabéis y os centro, el programa Neotec tiene como foco financiar empresas de base tecnológica cuyo desarrollo, cuyo core tecnológico pues sea un avance significativo basado pues en un análisis científico y técnico de una solución, ¿no? Es aplicable a cualquier tipo de sector, si bien es cierto que lógicamente el sector TIC pues por las barreras de entrada que tiene tan bajas, pues suele ser un sector de los más financiados, ¿no? Pero es aplicable a cualquier sector de actividad, tanto el químico, el farma, el energético, el TIC, materiales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Este año 2021 tiene alguna peculiaridad diferente a los años anteriores, como es el caso de que sigue manteniendo esa cofinanciación del 70%, es decir, te van a otorgar una ayuda máxima del 70% de la inversión, si bien es cierto que puede ascender hasta el 85% si se contrata a un doctor. Esa contratación del doctor debe ser full time durante la ejecución completa del proyecto o la mayor parte del proyecto, lógicamente, y puede alcanzar ese nivel y llegando a la cifra de 325.000 euros por proyecto, ¿vale? En caso de no alcanzar esa contratación de doctor, se quedaría en los 250.000 euros de financiación o de ayuda pública, ¿vale? Como requisito fundamental, la sociedad tiene que tener un capital social mínimo de 20.000 euros a fecha de la constitución de la solicitud de la ayuda. Si en este momento no se tiene ese capital, se puede ampliar y lo que tiene que estar es registrada a fecha de la solicitud, ¿de acuerdo? En un plazo aproximado de elevar a público y registro, pues suele llevar unos 15 días, 20 días aproximadamente, ¿vale? Para que os hagáis un poco idea, ¿no? Y otro requisito fundamental es que la sociedad tiene que tener una fecha de constitución entre 6 meses y 3 años. Esos 6 meses se cumplirían teniendo en cuenta y los 3 años teniendo en cuenta pues la fecha de solicitud o final de solicitud de la convocatoria, es decir, el 8 de julio del 2021. Los gastos que podemos incluir dentro de los gastos subvencionables dentro del programa se centran principalmente pues, en personal propio. La mayor partida debería ser el personal propio que la compañía ponía a disposición para desarrollar tecnológicamente el software o el producto, ¿vale? También pudiendo incorporar pues, gastos de subcontrataciones o centros tecnológicos o empresas que complementen el desarrollo. Si bien es cierto que esta debe ser una partida pues pequeñita dentro de lo que es el importe a solicitar o el importe de inversión, ¿vale? Porque lógicamente lo que se espera es que el conocimiento y el desarrollo se lleve internamente dentro de la compañía, ¿de acuerdo? Otro tipo de gastos que se pueden incluir pues son las inversiones en equipamiento o en material que se puede requerir para el desarrollo del proyecto.
alquileres de equipos, adquisición o amortizaciones de equipos también, y también se pueden incorporar gastos de la gestoría o de la empresa que pueda apoyar el desarrollo, ¿vale? En unos límites determinados, pero se pueden incorporar ese tipo de gastos. El presupuesto mínimo que tiene el proyecto debe ser de 175.000 euros, ¿vale? Bien, es cierto que, como os digo, tiene también el límite, no hay límite máximo como tal, lo que sí que es el límite es de la ayuda directa a la que te van a conceder. Es decir, si tú inviertes 360.000 euros al 70% acabarías en el límite de los 250, pero si tu proyecto inviertes 1 millón, te van a seguir dando esos 250 como máximo. Obviamente, el coeficiente de financiación pues va a ser mucho más bajo de ese 70%, lo cual, lógicamente, pues nosotros siempre incentivamos a intentar acercarnos al máximo a ese 70% o este año incluso al 85% si fuera posible, ¿no? La contratación del doctor. La duración del proyecto máxima es de 24 meses, siempre teniendo en cuenta que el proyecto debe comenzar el 1 de enero del 2022 y con lo cual pues puede finalizar o bien a finales de 2022 o bien a finales de 2023. Ahora, en el marco temporal que veis abajo, pues os lo explicaré un poco más para que conozcáis un poco los tiempos y los timings que maneja la convocatoria. ¿De acuerdo? El anticipo que permite Neotec es del 60%, es decir, permite solicitar un anticipo que en enero del 2022 se otorgaría del 60% de la ayuda total que te asignarían, ¿de acuerdo? Y este año, pues como os he comentado anteriormente, pues se tiene un presupuesto de 36 millones de euros que comparado con los presupuestos de los últimos años, pues asciende pues, a más de 11 millones de euros. Teníamos 25 en los últimos años y 36 de este año, ¿vale? Entonces, un poco en el timing temporal que os he plasmado abajo, estaríamos que la fecha máxima de solicitud sería mediados el 8 de julio del 2021. Se espera una resolución de concesión, una primera resolución allá para octubre del 2021. Y el comienzo del proyecto, como bien digo, sería el 1 de enero del 2022. Aquí en este marco temporal he asimilado una ejecución a 1 año, pero si fuera a 2 años, pues sería igual casi, pero extendiéndolo 1 año más, ¿de acuerdo? El anticipo se solicitaría, es decir, ese anticipo hay que solicitarlo de manera proactiva, si no el CDTI no te ingresaría ese 60%, hay que hacer un requerimiento, una solicitud de ingreso de ese anticipo y se ingresa aproximadamente en enero, o sea, a lo largo de enero, haciendo la solicitud a principios, pues te entra el 15, el 20, el 30 de enero perfectamente ese 60%. Se ejecutaría completamente todo el proyecto, bien a 1 año o 2 años, y una vez que se cierra el proyecto, te dan un margen de 3 meses para que presentes la justificación. Esa justificación es una justificación técnica y económica, es decir, oye, qué objetivos técnicos se han cumplido y económicamente pues hay que incorporar facturas, comprobantes de pago, nóminas, comprobantes de pago, pago a la seguridad social, etcétera, etcétera, para que conforme la totalidad del presupuesto que se ha dicho que se va a invertir. Una vez que se ha entregado esa documentación, el CDTI tiene pues una serie de meses que analiza esa documentación, promueve una entrevista, una reunión y tras la reunión, tras haber verificado tanto técnicamente como económicamente el proyecto, pues emitiría una resolución de certificación de proyecto y se ingresaría el otro 40% que resta. ¿De acuerdo? En resumen, este sería un poco el marco temporal con las características principales del Neotec, ¿vale? Luego extenderemos y resolveremos dudas que os puedan surgir al respecto, ¿vale? Una vez conocido un poco el criterio de Neotec, yo creo que es importante saber cómo evalúa, ¿no? Es decir, al final, cómo se evalúa el programa para saber pues dónde tenemos que incidir, ¿no? Y luego en otra tercera presentación o otra tercer slide vamos a incidir un poco en estos criterios más importantes, ¿no? Dentro de la evaluación se analizan estos 4 criterios: el plan comercial, la innovación, el equipo y el impacto, ¿vale? Todos ellos, excepto el impacto, tienen un umbral, es decir, tienes que tener una puntuación mínima
para poder evaluar positivamente el proyecto. Si no llegas a ese umbral, el proyecto ya se cae definitivamente. No hay una complementariedad entre los criterios, ¿vale? Si no se superan todos los umbrales, el proyecto no será aprobado. Dentro de estos criterios, pues obviamente el de innovación tiene un elemento crítico, ¿no? Con la innovación estamos hablando de que el reto tecnológico al cual el proyecto está dirigido tiene que estar muy bien planteado, tiene que tener su soltura y su solvencia, y la propuesta que se haga para superar ese reto tecnológico tiene que ser clara. Estamos hablando de que solamente se financian empresas no TIC, no tecnológicas, no innovadoras. Se financian empresas que tengan un core tecnológico, científico, técnico. Es decir, no estamos hablando de una solución al uso, ¿vale? No un sistema de gestión al uso, sino un sistema de gestión con una predicción, con un análisis semántico, un análisis analítico y con cierta inteligencia artificial. O estamos hablando de un producto en el ámbito energético que tiene que tener una eficiencia superando los límites actuales, ¿no? Entonces, ese es un componente que tiene la mayor valoración y el mayor rigor, ¿vale? A la hora de presentar el proyecto, ¿de acuerdo? Otro segundo criterio muy importante es el equipo técnico. El que se conforme un equipo ligado a la parte técnica y a la parte de negocio, que tengan una trayectoria importante, que tengan un bagaje ya en el sector atractivo, etcétera, etcétera, pues son puntos que lógicamente se valoran, ¿vale? La dedicación actual del equipo de trabajo al proyecto también es importante, ¿no? Es decir, es mejor tener gente ya involucrada que no tener a nadie y decir que se va a contratar a todo el mundo, ¿no? Eso está claro. Entonces, el equipo es un elemento crítico, ¿vale? de análisis. Y luego, por otro lado, el plan comercial, ¿no? El plan comercial, es decir, existe una demanda en el mercado para cubrir tu proyecto, o sea, tu proyecto cubre una necesidad real, cómo lo puedes medir, cuál es el impacto, a qué número de usuarios puedes llegar o a qué número de empresas, si es un B2B o un B2C, dependiendo del modelo, cómo lo has calculado. Es importante, lógicamente, que la solución que se plantee pues cubra una necesidad y tengas muy bien identificado al cliente o al usuario que te puede requerir de ese tipo de solución, ¿de acuerdo? Y luego, por último, el impacto, ¿no? Que el impacto ya no es solamente el impacto comercial, que la palabra como tal pues la he incluido en ese plan comercial, sino el impacto que tiene que recibir pues en el ámbito medioambiental, en el ámbito social, en el ámbito de si está dirigida la solución pues a cubrir una demanda específica para zonas rurales, es decir, un impacto social, medioambiental y energético, ¿no? Entonces, si tiene ese impacto, pues obviamente puntuará mejor, ¿no? El proyecto. Tened en cuenta, lógicamente, que al tener unos fondos limitados de 36 millones de euros, la competencia es alta, se presentan habitualmente pues 500 proyectos, 600 proyectos, este año se espera que un poco más, hay mayor partida. Entonces, lógicamente, solo los mejores pues son los que se aprueban, ¿no? Entonces, el límite te lo ponen al final los criterios, la suma de los 4 criterios que os he incluido aquí, ¿vale? Y la pregunta es, oye, ¿cómo presentar, ¿no? una propuesta de éxito, ¿no? Y aquí es donde vamos a intentar, pues, trazar sobre estos 3 ejes que os he comentado fundamentalmente, el cómo presentar y focalizarnos en una presentación de éxito, ¿no? Como veis en la parte de innovación, pues el criterio de innovación está reflejado en este segmento. En la parte de equipo, pues en esa incorporación de ese criterio también de equipo y plan de trabajo. Y el impacto teniendo en cuenta, este es el impacto comercial, ¿no? Que a lo mejor me ha faltado ahí. No es tanto el impacto
social, medioambiental, sino el impacto comercial que la solución puede tener, ¿no? Entonces, hay que resolver, en estos apartados tenemos que resolver cuestiones como las que vienen aquí, ¿no? O sea, decir, de dónde venimos, cuáles son los antecedentes que nos han hecho pensar que nuestra solución puede ser una solución técnica apropiada. Es importante conocer el estado del arte de la tecnología que nosotros estamos planteando, ¿vale? La necesidad tecnológica, ¿no? Existe una necesidad para desarrollar esta solución que tiene que ver con la energía y el ahorro energético, la eficiencia energética o la inteligencia emocional. Existe una necesidad para cubrir. Obviamente, expresar correctamente qué objetivos técnicos se pretenden alcanzar, ¿vale? Ya no solo estoy hablando de los objetivos comerciales, es decir, oye, el objetivo que pretende la aplicación o que pretende el sistema, sino estoy hablando de qué objetivos técnicos, desde el punto de vista cualitativo, científico-técnico, ¿vale? Obviamente la descripción completa, ¿no? El proyecto tecnológico va a tener un core que va a tener que cubrir esos objetivos técnicos que he comentado anteriormente, pero por otro lado tiene que tener el eje de producto, es decir, cómo voy a orquestar todo ese software o toda esa tecnología o todo ese producto para que comercialmente sea atractivo a una empresa o a un usuario, ¿vale? Y yo creo que el elemento más crítico es la identificación del reto tecnológico, ¿vale? La identificación del reto tecnológico es, yo creo que el germen inicial que hace tener sentido a todo el proyecto, ¿vale? Ese reto tecnológico es el elemento clave donde tenemos que trabajar, ¿eh? Y luego, obviamente, como hilo conductor, si se pretende solucionar un problema técnico, lo que tenemos es que decir cómo lo vamos a llevar a cabo, esa solución, ¿no? Es decir, tenemos que detallar bien en paquetes de trabajo, bien en recursos que vamos a utilizar en esos paquetes de trabajo, el presupuesto, ¿no? Que al final pues, se va a constituir en una serie de actividades con una serie de recursos y al final va a salir una inversión completa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en el aspecto de innovación, estos elementos los tenemos que tener claros, ¿no? Desde la perspectiva de equipo. Bueno, pues lo he dicho anteriormente, ¿no? A lo mejor hay algunas cosas pues, que voy a repetir desde ese criterio, ¿no? La experiencia profesional del equipo que nos va a permitir llevar a cabo ese proyecto tecnológico, un equipo conformado por elementos técnicos o personal técnico y personal de negocio, el grado de compromiso. Es importante que se demuestre que existe un completo compromiso por parte de los trabajadores, por parte de los socios en el propio proyecto, que no sea una idea que si viene la ayuda voy a hacer. No, aquí es un poco al revés, ¿no? Es decir, oye, yo voy a hacer esta idea, seguramente que si obtengo los recursos económicos de Neotec me va a permitir más rápido y a lo mejor en una mayor amplitud llevar a cabo ese proyecto tecnológico, ¿de acuerdo? Y luego la vinculación, porque al final en sectores tan amplios como los que estamos y en un sector de la innovación tan abierto, pues lógicamente la vinculación del equipo en redes, en el propio sector, etcétera, etcétera, pues da una garantía o una cierta garantía de éxito, ¿no? De saber que vamos a tener capacidad para dar a conocer esta tecnología, dar a conocer el proyecto y poder comercializar y vender esa tecnología, ¿de acuerdo? Y luego el tercer eje importante, que bueno, lo he denominado impacto, pero os digo, está más orientado pues al aportar una solución de negocio, ¿no? Una solución comercial, ¿no? A clientes o bien empresas o bien particulares, ¿no? ¿Dónde debemos incidir? Pues principalmente en el modelo de negocio, ¿vale? No, os he dicho anteriormente, hay que detectar ese cliente y esa necesidad. Y entonces, lógicamente, sobre eso va a pivotar un modelo de negocio de cómo generar recursos, cómo mi tecnología que voy a desarrollar me va a generar recursos. Importante si los está generando ya, independientemente de que esa tecnología no esté completamente desarrollada. A lo mejor tenemos un producto mínimo viable y sobre eso vamos a escalar a un nivel mucho mayor, ¿no? Y estoy monetizando poco con ese producto mínimo viable. Bueno, aquí habrá casos y casos, pero lo ideal, pues obviamente que ya esté testado ese modelo de negocio, que nos permita con esta tecnología, con este programa, crecer, ¿no? Identificar muy bien a los clientes, saber quiénes son, qué perfil, por qué te compran, por qué no te compran, cuál es tu sector, cuál es el sector, me refiero a cuantificarlo, y si sabemos al final llegar a un porcentaje al cual podemos acceder
y qué vías vamos a utilizar para acceder, pues genial, ¿no? El entrar y conocer pues esas barreras potenciales a las cuales nos vamos a enfrentar, pues va a permitir que nuestra tecnología ya esté orientada a salvar estas barreras, ¿de acuerdo? Y a superar pues el modelo que actualmente estará elaborado o creado, ¿no? Estamos creando algo que diferencia a lo actualmente existente, ¿de acuerdo? Y luego, por último, lógicamente, como no puede ser de otra manera, tenemos que saber cuál es nuestra competencia, tanto competencia directa como indirecta, o productos sustitutivos, ¿no? O productos que ya estén en el mercado, que tenemos que demostrar por qué nuestra solución pues, ofrece unas ventajas y produce un efecto positivo, ¿no? Entonces, esto al final nos va a generar una necesidad más completa, ¿no? de que nuestra solución pues, es una solución atractiva al mercado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues siendo este un poco una explicación y tampoco dedicar demasiado tiempo pues a una explicación más a lo mejor detallada, pero obviamente algunos de vosotros a lo mejor la necesita, pues aquí está un pequeño espacio de ayudas, de preguntas que oye, estoy a vuestra disposición para intentar aclarar. Y como os digo anteriormente, pues el objetivo es que facilitemos también pues, una posible reunión para conocer más en concreto vuestro proyecto, vuestra empresa, vuestro proyecto, para ver el encaje, ¿no? Porque cada proyecto es único, ¿no? Entonces, pues aunque cumplamos determinados parámetros que sean obligados de cumplimiento, pues cada uno tiene sus detalles, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí abro ahora sesión si alguien quiere llevar a cabo alguna pregunta y encantados de poderla resolver.